Continuamos con la conferencia central, logros, desafíos y futuro de los programas de inmunización en América Latina. Para ello, invitamos a la doctora María Luisa Ávila, invitada internacional, que tuvo mucha voluntad de venir, que dijo que sí inmediatamente cuando la invitaron, así que le pido un aplauso. Que termina de presentarse. Espera que vamos a mostrar la placa. Bueno, la doctora María Luisa Ávila es médica infectóloga, pediatra, epidemióloga, es jefa del servicio de infectología en el Hospital Nacional de Niños de San José, en Costa Rica, y fue ministra de Salud de Costa Rica desde el año 2006 al 2011. Gracias a su apoyo, hoy nos auspicia la Sociedad Latinoamericana de Vacunología. María Luisa. Muchas gracias. Primero que nada, un saludo muy cordial para todos y para todas. Y bueno, escuchamos unas excelentes interpretaciones y ojalá todos los conferencistas estemos tan afinados como quien nos acaban de preceder. Y por otro lado, también felicitar a la Fundación. Cumplir 15 años es todo un logro que sin duda va a traer mucho beneficio, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica. Y esperamos poderlo seguir disfrutando. Así es que muy honrada de estar acá con ustedes. Y como les decía, yo voy a estar presentando, para ver, bueno, no era solo a vos que te daba problema, era, ahora sí, yo les voy a estar presentando un tema que me parece súper interesante, que son los logros, los desafíos y el futuro que tienen los programas de inmunización en América Latina, que sin duda no son pocos. Vamos a ver. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Bueno, en realidad Fernando me ofreció un vino, pero no sé si eso aplica como conflicto de interés. ¿No pasa rápido? Ya, ¿qué será? ¿Que tengo que apretar muy duro? Así. Este es el que va para, Ajá, el que va para atrás, ¿sí? exacto, perfecto. Ahora sí, esperemos que ya funcione. Bueno, sin lugar a dudas, y creo que aquí todos estamos convencidos que las vacunas son cruciales para la salud a lo largo de la vida y la seguridad sanitaria mundial en el futuro. Y de hecho, la vacunología, las enfermedades prevenibles por vacunación están contempladas dentro de lo que muy probablemente ustedes han oído mencionar como el reloj del fin del mundo. Eso es un concepto muy interesante que define, según conflictos climáticos, de guerra y por supuesto también sanitarios, qué faltaría para que nosotros estemos más cerca de ese eventual colapso universal. Y con el tema del cambio climático y la importancia que tienen las vacunas, como lo vamos a ver más adelante, ese reloj puede moverse hacia adelante o puede moverse hacia atrás. Ahora sí. ¿Cuáles son los logros que han tenido los programas de inmunización? Que dicho sea de paso, han sido bastantes. No sé qué. Ahora sí. Cuesta que pase. Debe ser un sabotaje antivacunas. Posiblemente. Bueno, ustedes pueden ver acá los hitos claves que aumentaron el acceso global a las vacunas. El año pasado se cumplieron 50 años del programa ampliado de inmunizaciones de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. En el año 79 se fundó el Fondo Rotatorio de nuestra organización, el cual obviamente permitió que de 7 vacunas se pudiera aumentar no solamente cobertura, sino también países que estaban recibiendo estas vacunas. En el 82, la resolución del UNICEF para la supervivencia y el desarrollo infantil, que es un tema muy importante. Cada vez están naciendo menos niños en nuestros países y siempre decimos que cada niño que nace debería ser considerado un niño preferencial, al que le demos lo mejor, no solamente en salud, sino también en educación y en desarrollo humano. El primer calendario data apenas del año 84. Hubo una iniciativa de vacunación infantil en los 90. Casi 10 años después se funda el grupo SAGE o SAGE y Gavi y la Alianza a las Vacunas, que también ha permitido tener una distribución más equitativa de estos importantes biológicos. En el 2000 hasta la actualidad hay una aceleración continua en la introducción de nuevas vacunas. Quizás nunca en la historia se habían introducido tantas vacunas en los últimos años
y cómo a nivel de Latinoamérica se han venido igualando estos calendarios. Ya no son esas diferencias de países con esquemas muy completos versus países que tenían apenas las vacunas necesarias. Ahora prácticamente todos los países de la región tienen esquemas muy similares. En el 2017, la coalición CEPI para la preparación de epidemias, que también es otro de los temas importantísimos. Ustedes saben que el reloj de la pandemia hace tic-tac, pero no marca la hora, y seguimos teniendo un enorme riesgo de una nueva pandemia, probablemente por un virus de influenza que ya fue tratado la mañana de hoy acá en esta conferencia, sino también algunos otros. Tuvimos la sorpresa del, de la COVID-19 y es posible que vengan más. Del 2020 al 23, el acceso global a las vacunas contra la COVID-19, COVAX, que no funcionó tan bien como se quisiera. ¿Y por qué no funcionó tan bien como se quisiera? Por falta de coordinación y porque al final cada quien jaló para su lado. No hubo esa coordinación necesaria en los países pensando que si la pandemia es global, las soluciones también tienen que ser globales. Del 2023 al 2024, la gran puesta al día, no dejar a nadie atrás, igualar esquemas, y a partir del 2024 la expansión del PAI. Y ahora muchas de las vacunas están formando parte del programa de eliminación y erradicación de algunas enfermedades infecciosas que tiene la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Así es que los hitos han sido fundamentales y esto se resiste, ahora sí. Y, y hace un rato lo decían acá. ¿Qué ha pasado? Nosotros como humanidad toda la vida nos hemos enfrentado a enfermedades infecciosas y hasta que no aparecieron las vacunas estábamos perdiendo. Así es que lo dijo muy bien Nicole Lauri de la Coalición de Innovación para Preparación de Pandemias, las vacunas nivelan el campo de juego, pero francamente fue un camino muy largo para llegar a este tipo de equidad. Este tipo de equidad y estos logros se ven ahora amenazados por los grupos antivacunas. Ahora sí. La contribución de las vacunas a la mejora y la supervivencia infantil ha sido muy notorio. Vacunas contra 14 patógenos han salvado 154 millones de vidas en las últimas 5 décadas. Ritmo de 6 vidas por minuto. ¿Qué otra acción sanitaria conocen ustedes que haga lo mismo? Posiblemente el acceso al agua potable, al agua adecuada para consumo humano, sea la que más se le acerque, pero la vacunación gana por bastante. El otro día veía un programa de los 100 inventos o desarrollos tecnológicos más importantes de la humanidad. Claro, tenían otros temas económico, tecnológico, no solamente sanitario, y las vacunas eran el que ocupaba el lugar 16. Fue la estrategia de salud mejor posicionada dentro de esas 100 estrategias. Se ha reducido la mortalidad infantil en un 40%. Promoción de la equidad en materia de salud mediante vacunas va mucho más allá de la prevención de la muerte, y lo sabemos con meningitis bacteriana. Gracias a los antibióticos, al buen manejo hospitalario, un niño con meningitis bacteriana no necesariamente va a morir, pero las secuelas sí pueden persistir, desde convulsiones, retardo mental y además el daño que le hace a ese niño, que posiblemente su potencial de desarrollo se va a ver afectado porque una enfermedad prevenible por vacunación se lo evitó. Cada vida salvada se tradujo en un promedio de 66 años de salud plena. Y obviamente todos queremos vivir mucho. Ojalá lleguemos a 100 años, pero 100 años con calidad, no 100 años enfermos. Y aquí ustedes lo pueden observar. Muertes evitadas en sarampión, que ahora sé que aquí en Argentina están teniendo un problema con esta enfermedad. Se han evitado 93,7 millones de muertes. En tosferina, 13,2 millones de muertes. Y polio, la gran mayoría de los que estamos acá nunca vimos un caso de polio, se han evitado 1,6 millones. El resumen de esta diapositiva es que las vacunas salvan vidas. Y salvan vidas con estrategias muy puntuales. No es como, por ejemplo, evitar la obesidad o la hipertensión, que ustedes saben que eso lleva un camino muy largo. Con vacunas es algo muy puntual. Vacunamos hoy a ese niño, vacunamos hoy a ese adulto y ya empieza a estar protegido. Uy, se me fue más bien. Bueno,
Este es un ejemplo de lo que ha pasado en Estados Unidos. Esta diapositiva está actualizada al año pasado. Vean ustedes la mortalidad anual en el siglo XX versus los casos en el año 2023 y el porcentaje de reducción. Nada hace más que esto. Sin embargo, ¿cuál es el peligro? Lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Es posible que para el año entrante estas cifras estén revertidas. Y si fuera solo en Estados Unidos, que no es problema menor, sino lo que esto puede también representar para nuestra región de las Américas. La cronología de los logros va desde la eliminación y erradicación de la viruela en 1971, los casos de polio salvaje, el último caso en 1991, Fermín, un niño del Perú, que hoy es un muchacho que tiene una serie de discapacidades secundarias al poliovirus. La región de las Américas fue la primera en certificarse como eliminada el poliovirus salvaje de nuestro continente, y también tuvimos algunos avances. Sarampión con eliminación, que la OPS dice estamos a punto de perderla. Yo creo que ya la perdimos. Son demasiada cantidad de casos para no decir que ya perdimos esa certificación. Desde los años 90 que se empezaron las campañas de control y eliminación de rubiola y síndrome de rubiola congénita, se ha sido bastante exitoso. Tétano neonatal, ¿cuántos de ustedes han visto un caso de tétano neonatal? Posiblemente ninguno, porque también es una enfermedad controlada en nuestra región. Y en el 2020 a la fecha vamos por una eliminación muy importante, la hepatitis B. Nosotros en Costa Rica vacunamos al recién nacido desde ya hace bastantes décadas y nosotros ya no tenemos casos neonatales de hepatitis B y no hemos tenido un repunte de esta enfermedad a pesar de los grupos antivacunas. Y recapitulando, 1971, primera región del mundo en eliminar viruela, 94, primera región de la Organización Mundial de la Salud en eliminar la poliomielitis, del 2015 al 2016 nos declaramos libres de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, y en el año 2017 declarada libre de tétano neonatal. Somos los herederos de una enorme y exitosa tradición de control de enfermedades a través de la vacunación. Y las vacunas, como les decía anteriormente, tienen un enorme papel en la salud global, y eso lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva. Ustedes saben que el tema del cambio climático, la lluvia, el aumento de la temperatura en diferentes zonas ha hecho que algunas enfermedades proliferen. Y aquí ustedes pueden ver cómo mucho, obviamente las vacunas no van a evitar el calentamiento global, pero sí van a evitar las enfermedades secundarias a eso. Y si las observan, varicela, fiebre amarilla, influenza, rotavirus, cólera, neumococo, encefalitis japonesa, fiebre entérica, hepatitis A, son enfermedades prevenibles por vacunación. Y ustedes ven cómo dependiendo de la temperatura y también dependiendo de la cantidad de lluvia, así son enfermedades que van a ir apareciendo. De hecho, con el cólera, que es un problema bastante serio, el calentamiento en nuestras costas hace que cada vez tengamos más sitios donde es posible que un vibrio, no solamente el vibrio cólera, nos infecte. Resistencia antimicrobiana, sin lugar a dudas las vacunas juegan un papel fundamental. Si no tenemos vacunas, esa persona que no se vacunó se infecta, va al hospital y con el aumento en la resistencia vamos a tener que hospitalizarlo si no controla su infección, darle un antibiótico de segunda línea y vamos a tener ya la emergencia de cepas resistentes a antibióticos de segundo orden. Lo mismo que a nivel de la población, vamos a tener una diseminación bastante importante de personas que se van a infectar por bacterias resistentes. Les pongo el ejemplo de neumococo. Gracias a buenas campañas de vacunación, a buenas coberturas, ahora entra un niño con una neumonía y podemos simplemente usar penicilina o ampicilina. Eso hace unos años atrás era imposible. Si no tuviéramos esa población vacunada, probablemente antibióticos de mayor espectro sería lo que debíamos de estar utilizando. Ahora bien, se vienen muchos desafíos y yo creo que es quizás esta la época en que mayores desafíos vamos a tener. Y lo dijo el doctor Yarbas Barbosa hace un par de años. El riesgo de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación en las Américas alcanza su nivel más alto de 30 años. Esto es algo seriosísimo. En el 2010, nuestra región fue la segunda con la mejor cobertura vacunal reportada, pero hoy es la segunda región del mundo con la peor cobertura. ¿Qué nos pasó? Ahora sabemos más, somos más médicos, tenemos una mayor
conexión entre nosotros, tenemos redes no solamente sociales, sino también científicas, pero ahora somos una región con una cobertura que da pena. Y además la gente se está muriendo, no solamente la pena, sino la mortalidad. Y en parte eso se debe a lo que ha pasado con los PANI, perdón. Han sufrido numerosos reveses durante la última década. Financiamiento insuficiente y sostenible para inmunizar, aumento de la reticencia a vacunarse, factores que se agravaron aún más por la pandemia de la COVID-19. La COVID-19 todos nos tiene cansados. Hay de hecho una fatiga pandémica que no solamente es en el tema de vacunación, pero sin lugar a dudas marcó un antes y un después en muchos temas. Cuando la pandemia se vino, todo el mundo decía, bueno, esto va a ser el fin de los antivacunas, porque nos estamos dando cuenta de lo que es vivir en un mundo sin vacunación. Sin embargo, después nos dimos cuenta que más bien los antivacunas tomaron fuerza durante esta pandemia. ¿Qué tenemos que hacer? La evaluación de los programas nacionales de inmunización. Y aquí hay un artículo muy interesante de autores argentinos donde analizan todos los programas y qué es lo que falta en ellos. Por ejemplo, las leyes, estamos bastante bien, pero el problema que tienen las leyes es cómo hacen el reglamento y que además la gente dice, no, pero ¿por qué a mí me van a obligar a vacunarme? En Costa Rica también la vacunación es obligatoria. Es obligatoria, pero no forzada. Entonces, ¿cuál es mi actitud ante una madre y un padre que no vacuna a su hijo? No puedo tomar al niño y vacunarlo a la fuerza. Hay un largo proceso que puede llevar a que tenga que revertir esa decisión, pero ¿cuánto significa esto en costo de tiempo y de esfuerzo? Por supuesto que los CAPI o los NITAC vienen a jugar un papel fundamental, pero también hay un problema. Si ustedes tienen un NITAC que su decisión es vinculante para el Ministerio de Salud, perfecto, pero si no lo es, el ministro o la ministra puede hacer lo que quiera. Entonces al final no pasa más allá de una recomendación. Y aquí ustedes pueden ver cómo se clasificaron los programas según una puntuación máxima de 450 puntos, donde Chile está bastante bien, Costa Rica está en cuarto lugar, ojalá que Argentina esté en sexto, ojalá Costa Rica estuviera así también en fútbol latinoamericano, seríamos muy felices. Imagínense ustedes, Costa Rica le gana a Argentina y a Colombia, pero bueno, soñar no cuesta. Entonces ustedes ven, por ejemplo, países como Guatemala o Bolivia, que tienen una alta mortalidad infantil, están de últimos. Entonces, esto es parte de lo que nosotros tenemos que tratar de trabajar para que esas oportunidades perdidas de vacunación no se den. Por otro lado, el impacto de las vacunas a la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud, ustedes ven que son bastantes. Las vacunas juegan un papel fundamental también en esa esperanza de vida, y ustedes lo ven acá. Con vacunas y sin vacunas, los objetivos se alcanzan de manera diferente. Se puede lograr sin vacunas, pero el tiempo es muy largo y nosotros necesitamos acortar ese tiempo, que ese impacto en la agenda de estos objetivos se dé y se dé pronto, y eso lo podemos lograr mejorando el acceso a las vacunas y por supuesto vacunando. Y aquí pueden ver el aumento marginal de la probabilidad de supervivencia para el 2024 según región. Si ustedes vacunan, vamos a vivir más. Y de nuevo, yo creo que eso es lo que todos queremos, vivir más. Si es sin vacunas, algunos países sí van a mejorar porque tienen mejor nutrición, acceso a los servicios de salud, etcétera, etcétera, pero no todos los países están en ese nivel. Entonces, los 5 puntos más importantes. Las vacunas salvan a 3 millones de niños al año de enfermedades mortales. Desde el 2000, la vacunación contra el sarampión ha salvado más de 21 millones de vidas en todo el mundo. Los casos de polio han disminuido enormemente y el año pasado solo quedaban 33 casos si se comparaba con años previos. Rotavirus, que es una vacuna importantísima, se puede prevenir fácilmente. Y una nueva vacuna universal contra la gripe es lo que todos estaríamos esperando, sobre todo por el enorme riesgo de pandemia que tiene la influenza. Estas son las futuras iniciativas, lo que falta. Todavía estamos en el camino a la eliminación o erradicación de la poliomielitis, eliminación del tétano materno y neonatal. Todavía hay un camino por andar a nivel global, no solamente en nuestra región. La iniciativa contra el sarampión y la rubiola, que empezó en el 2001, se está viendo entorpecida por los brotes que se están teniendo.
la estrategia para poner fin a la tuberculosis, una enfermedad que está aumentando a causa del cambio climático. También la hepatitis viral, hepatitis B sobre todo, malaria. Ustedes posiblemente no lo tengan por el tipo de clima, pero malaria es un problema en la región sobre todo de Centroamérica. La eliminación de fiebre amarilla, estamos con brotes de fiebre amarilla. El cáncer del cuello uterino, y sé que Eve dio una excelente charla temprano, y estas son las enfermedades que pueden ser eliminables, lo ha demostrado Australia. Y la ruta mundial para derrocar a la meningitis. Nos falta meningococo y de hecho meningitis está dentro de las metas de enfermedades eliminables en las cuales la Sociedad Latinoamericana de Vacunología y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica va a estar trabajando en conjunto con estas organizaciones. Y hablarles un poco de esto. Los niños sin dosis o con vacunación insuficiente en nuestra región, los llamados niños dosis cero. Es que cuando decimos dosis cero y se utiliza como marcador la primera dosis de DPT, ese es solamente el indicador. Eso significa que todas las demás vacunas a ese niño le están faltando. Y además un grupo del que hablamos poco, los niños que están subvacunados. Ese niño que le tocaba la primera dosis a los 2 meses, que los papás sí quieren vacunarlo, pero que lo hacen hasta pasados los 3 meses. Eso es un peligro y eso lo hemos discutido con Ángela en diferentes foros porque significa un enorme riesgo a veces inadvertido. Aquí borré a América porque América somos todos. Esto es un dato de Estados Unidos, no de la región de las Américas. Y esto será o no una amenaza para nuestra región. Hace unos años, y cuando yo tuve el honor de ser ministra en mi país, la gente decía, qué bueno, los políticos se tienen que meter en salud, tienen que opinar, ojalá que se entusiasmen con el tema de las vacunas. Y años después dijimos, hey, qué mal que se hayan metido porque están diciendo cada cosa que nos está afectando. Entonces, el hecho de que dependiendo de la orientación política que ustedes tengan, así se ve afectado o no la salud, no se vale. Si las políticas de salud han sido efectivas es porque trascienden gobiernos. No importa que sea el señor Milei el presidente, no importa que sea la señora Fernández, no importa que sea Macri, lo importante es que tengan el mismo concepto de la salud y que con los cambios de gobierno las políticas de salud persistan. La salud no se puede politizar y lamentablemente la pandemia también nos dejó una politización muy marcada de la salud. Y ya casi para ir finalizando, ¿cuál es el futuro? Yo soy optimista y creo que el futuro es bueno, pero vamos a tener que trabajar por alcanzarlo. Ese futuro, los programas de inmunización, está determinado por varios factores claves e iniciativas estratégicas orientadas a abordar los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades de mejora. Lo que hace la Fundación, lo que están haciendo ustedes es importantísimo, no solamente para el presente, sino también para el futuro de la región. ¿Cuáles serían los puntos claves? Fortalecer los programas de inmunización con la creación de grupos de trabajo nacionales. Aquí todos tenemos que estar presentes. Mejorar su integración en la formulación de políticas y aumentar su credibilidad. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que decirle a la gente, y sí, vean, la vacuna tiene un riesgo, pero también tiene un riesgo, y vos lo decías hace un rato, subirse a un avión. ¿Y cuántos no dejamos de subirnos a un avión porque pensamos que tal vez somos el vuelo 1.800.000? Eso nadie lo hace. La importancia de una infraestructura de inmunización sólida, por ejemplo, se demostró que aquellos países con mejores sistemas de vacunación contra influenza fueron muchísimo más exitosos en la contención de la pandemia por la COVID-19. Y los esfuerzos para promover la equidad y la inmunización son cruciales. Si hay un factor igualador, es la vacunación. Aquí todos somos diferentes, más jóvenes, más viejos, de diferentes países, profesiones, etc. Pero si todos estamos vacunados contra el sarampión, todos tenemos la misma protección. Y eso definitivamente es un mensaje muy fuerte, un mensaje de equidad tan necesario en estos tiempos. ¿Qué puntos podemos destacar? Que la pandemia de la COVID-19 reveló una tremenda desigualdad en el acceso a las vacunas. Los países las tienen incluidas en sus calendarios, pero la vacuna no le está llegando al brazo de quien la está necesitando. Los países de bajos y medianos ingresos deberán unir esfuerzos para producir sus propias vacunas. Yo sé que Argentina tiene la capacidad, lo mismo que la capacidad que tiene Brasil para producir vacunas. Nosotros tenemos que unir esfuerzos latinoamericanos
para potencializar esas posibilidades. Necesitamos replantear las bases que rigen los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas. Si las vacunas las declaramos un bien de la humanidad, ese bien tiene que tener también su responsabilidad de regular esas barreras de derechos de propiedad que pueden durar tanto tiempo en hacerlo. Y es urgente aumentar las tasas de cobertura de las vacunas infantiles rutinarias. Yo creo que eso nunca lo vamos a dejar de decir porque siempre va a haber una brecha de niños que están subvacunados. El valor de las vacunas son muchas y el valor de las vacunas tiene que estar ahí en el centro de la toma de decisión. Sabemos que hay importantes modelos económicos, modelos que priorizan cuál es la vacuna que debe entrar en cada calendario según el impacto que vaya a tener, y las vacunas deben de ser parte de lo que los gobiernos deben de darle a los investigadores para que puedan producir los datos suficientes que nos digan por qué esa vacuna sí y por qué esta vacuna no. Y pienso que para ahí nosotros estamos yendo. Y finalmente, de lo que trata la Fundación Vacunar y este importante simposio del día de hoy, vacunación a lo largo de la vida. Nunca vamos a ser lo suficientemente jóvenes para no necesitar una vacuna porque ya desde el vientre de nuestra madre nos están protegiendo. Ni nunca vamos a ser lo suficientemente viejos para no beneficiarnos. Y un ejemplo de eso son las vacunas adyuvantadas contra la influenza. Mi país usa la vacuna no adyuvantada, tenemos buenas coberturas, pero sí necesitamos que los adultos mayores tengan mejores vacunas que realmente los protejan con el tiempo. Y esto lo decía el doctor Plotkin antes de que tuviésemos estas opciones de vacunas, que él se vacunaba 2 veces al año porque a partir de los 65 se necesita una mayor inmunidad. Herpes zóster, una vacuna importantísima. Yo me la puse ahora en Guatemala porque en mi país todavía no está, pero con todo lo que sabemos ahora, las respuestas inflamatorias, todos queremos prevenir una infección de estas porque sabemos que no solamente nos va a dar la infección, sino que va a activar nuestro sistema inmunológico y en el futuro podríamos tener otras enfermedades que potencializan, por ejemplo, la demencia en etapas tardías de nuestra vida. Y muy importante ahora, yo creo que para nosotros como pediatras, sé que aquí no todos son pediatras, pero esto para nosotros es un sueño hecho realidad. Los que vivimos en los hospitales, la estacionalidad del virus respiratorio sincitial, sabemos lo que eso implica. Cirugías que no se pueden programar, unidades que se tienen que cerrar para habilitarlas para que sean para pacientes con infecciones respiratorias. Nosotros los infectólogos manejando cánulas de alto flujo, volviendo a aprender a intubar durante esa estacionalidad que es por lo general tan dramática. Y ahora tenemos 2 opciones. Ustedes en Argentina son pioneros y gracias a Ángela, a todo el equipo de colegas de Argentina que nos han dado los datos, ya Costa Rica empezó a vacunar contra respiratorio sincitial a las embarazadas a partir de la semana 32 y eso nos da una esperanza, pero también los nuevos anticuerpos monoclonales, que ya afortunadamente hay 2, lo cual va a hacer que baje el precio y que haya más posibilidad de accesar a esos. Entonces tenemos que prepararnos para todo esto. Y todo esto es el futuro, pero el futuro ya no llegó. Es que lo bonito de esto, y a mí me entusiasma mucho el respiratorio sincitial por lo que anteriormente les decía, el futuro nos llegó y el futuro lo pudimos ver y lo podemos estar en este momento viviendo. ¿Qué puedo concluirles? Que la prevención de enfermedades debe ser una prioridad en las agendas de salud de cualquier país. Que la inmunidad de grupo se logra solamente si tenemos coberturas adecuadas. Y por lo general estas coberturas tienen que ser más del 90%. Que el impacto en la salud pública está medida. Este es el mejor negocio si lo queremos ver así. Si yo invierto $1 en vacunas, sé que me ahorro entre $32 y $100 en tratamiento de la enfermedad. Y muchas veces ese tratamiento no está disponible o el tratamiento me falló. Si tenemos un niño inmunosuprimido con una varicela, tiene posibilidades de morirse por mejor que lo esté tratando. Los beneficios económicos son evidentes. Siempre es más barato prevenir que tratar y siempre es más barato promocionar la salud que manejar la enfermedad. Y la seguridad sanitaria mundial está sin lugar a dudas también a manos de lo que nosotros logremos en el campo de la vacunología y de las coberturas. Muchísimas gracias. Aquí tiene mis contactos. Pase para allá.
Bueno, excelente. La verdad, muchísimas gracias. Abrimos el ciclo de preguntas. Aprovechemos esta oportunidad de estar junto a María Luisa y que nos puede aportar sobre toda su experiencia. Sí, sí, sí. Como siempre, las charlas de la doctora Gentili y de usted son magníficas. Quisiera saber cómo hace usted en Costa Rica para eliminar a este cargado grupo antivacuna. ¿Cómo hace? Porque no hay que pelearse, sino hay que tener medidas congruentes y específicas para hacer que todos los pediatras y los clínicos manifestemos el uso de las vacunas. Bueno, muchísimas gracias. Esa es una excelente pregunta que lamentablemente no tiene una sola respuesta. Nosotros en Costa Rica, por suerte, todavía tenemos un grupo bastante importante de ciudadanos que piensan en el valor de la vacuna y lo que hemos tratado de hacer es a través de información, a través de médicos de la Sociedad Costarricense de Pediatría, de unirlos y estar enviando mensajes para que la gente sepa cuál es la importancia, tratar de trascender esas campanas de eco donde a veces no queremos entrar porque el grupo que está es totalmente antivacunas y hacerlo con transparencia y sobre todo con mucho respeto sin pelearse con la gente. Creo que a veces eso de pelear puede ser como lo que, porque de veras, a veces el otro día alguien dijo que teníamos que quitar la vacuna pentavalente porque la mortalidad infantil había aumentado desde que estaba esa vacuna, cosa que evidentemente no es cierta. Y usted quiere decirles algo, pero mejor cauta y decir, no, mire, está equivocado por estas y estas razones. Porque uno de los problemas que se tienen es que la gente cree que todas las opiniones son valiosas y tal vez diga algo que suene horrible, pero no. Una opinión para ser valiosa tiene que estar sustentada con una base. Yo no puedo decir que esa es el mejor agua que he tomado en mi vida porque esa es una opinión que probablemente carece de fundamento. Entonces digamos que está por ahí. Por otro lado, y lo vamos a presentar ahora en SLIPE, hicimos un metaanálisis de cuáles deberían ser las formas de comunicar y hay una muy interesante que se llama el pre-bunking, que es un concepto que se ha estado usando mucho en ciencias sociales, menos en medicina, pero que es algo así como inmunizar cognitivamente antes de que la persona se exponga a la noticia falsa. Y de todas las estrategias, y como les digo, estoy haciendo un poquillo de spoiler al eventual póster, pero un poco la idea es esa, tratar de que la gente tenga herramientas adecuadas antes de que le llegue la noticia falsa. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que nos dejó algunos conceptos importantísimos. Fatiga pandémica realmente nos dejó secuelas físicas y secuelas de índole asistencial. Políticas de salud de largo plazo. Esto es fundamental, que las políticas sanitarias que surgen de la convergencia de la voluntad política y del saber que lo aportamos nosotros, las sociedades científicas, tienen que ser de largo plazo y después independizarse de las políticas sociales, ir de la mano, pero no depender de una voluntad política de tú. Trabajo en conjunto, que también lo recalcó, y te quería preguntar sobre el rol de los vacunadores en los consejos, en ese momento de la vacunación, donde una madre confía a su hijo o un adulto va a vacunarse. ¿Qué importancia le dan? ¿Cómo crees que tienen que seguir? ¿Qué pueden aportar para el futuro? Sí, esa también es una muy buena pregunta, sobre todo porque por lo general este tipo de eventos nosotros los hacemos, como dicen, como un obispo dando misa, ¿verdad? Entre obispos. Pero sí tenemos que introducir a esas personas que están en ese primer nivel de atención y en esa atención primaria, dándoles suficientes bases, capacitándolos, ayudándoles con algunas preguntas. En Costa Rica, por ejemplo, eso funciona a través de lo que se conoce como los ATAP, que son los asistentes técnicos en atención primaria, que son capacitados 2 o 3 veces al año precisamente para las dudas que puedan tener sobre vacunación. Y muy importante también que todos en realidad seamos vacunadores. Aunque no apliquemos necesariamente, abrimos la jeringa y se la ponemos al chiquito en el brazo, pero sí, si yo estoy en el hospital, puedo revisar cartillas de vacunación y si al paciente le falta una y está en condiciones, vacunarlo en el momento o antes de que se vaya. O lo que en algún momento nosotros también
intentábamos hacer de centros de salud amigos de la vacunación, donde si yo soy diabética y voy donde mi endocrinólogo y me da una receta y no me dijo que me vacunara contra influenza, por ejemplo, cuando llego a la farmacia a retirar la receta, el farmacéutico me diga, mira, te dijeron de la vacuna de influenza. Ah, no, ok, entonces sí es bueno que te la pongas, pasa aquí con la enfermera. Ese tipo de cosas, ese vacunador tiene que ser capacitado, tiene que ser fortalecido y hay que darle el espacio para que también se una a actividades académicas como estas. ¿Alguna otra pregunta? Allá, Caro. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Lo mío, más que una pregunta, es un comentario. Hace muchos años, ¿qué está pasando que hemos perdido confiabilidad? Porque antes el personal de salud, con la sola indicación de la vacunación, el papá no cuestionaba, el papá iba y vacunaba. Yo creo que hoy lo que tenemos que focalizar justamente en eso, en tener un discurso todos iguales, desde el vacunador, el personal de salud, comunicación, porque el papá, creo, o en mi ámbito, ha perdido confianza, ha perdido credibilidad con el tema de la vacunación. Muchas gracias. Sí, coincido totalmente y de hecho eso me recuerda en una charla que alguien me preguntó que si yo volviera a ser ministra y me tocara manejar una pandemia, ¿con qué profesionales me rodearía? Y yo les decía que me rodearía de antropólogos, de psicólogos, politólogos, que me ayuden a entender cómo funcionan las personas, ¿verdad? Porque bueno, lo vimos, Mariano lo presentó ahora, el movimiento antivacunas no es nuevo, pero la sociedad está muy polarizada y una de las cosas que dicen los antropólogos es que la pandemia era no salga, póngase mascarilla, lávese las manos, vacúnese, haga esto, haga el otro. Entonces la gente sintió que estaba perdiendo su libertad y se fue del otro lado. Entonces ahora lo cuestiona todo. Y lamentablemente no solamente se perdió credibilidad en las instituciones de salud, sino en las instituciones democráticas, en los tribunales supremos de elecciones, en la economía, en la asamblea, en la, qué sé yo, en el Congreso. Entonces todo es como un conjunto de cosas que nos afectó la salud. Espera que te lleven. Ahí va. Es que al respecto, mi opinión es que durante la epidemia, la pandemia, la población se instruyó a través de las redes sobre vacunas y se mal instruyó porque no son médicos y no tienen por qué saber, pero entonces empezaron a tomar opinión propia o opinión de las redes y entonces se generó un refuerzo del sistema antivacunas. Y eso fue muy negativo para nosotros que tratamos de vacunar porque cuando uno está en el consultorio hay un montón de argumentos que ponen los padres al respecto de lo mal aprendido en las redes. Ahí es donde tenemos que, las sociedades científicas, fortalecernos, porque si no, ellos tienen argumentos mal aprendidos. ¿De dónde, Caro? Quizá necesitaríamos otra línea, que sería la línea de los artistas, ¿no? Necesitaríamos películas, series, que traten la realidad de este tema. Creo que eso nos ayudaría a llegar a la población que habitualmente no llegamos. Creo que necesitamos otros caminos diferentes que la ciencia, que podemos dar nosotros, porque ya son los pacientes que vienen a vernos, sino para ir a buscar a otro tipo de población. Pienso que eso ayuda un montón. Fijémonos en las películas últimas que hemos visto, series en Netflix, que han ayudado a la población a poder reflexionar sobre algunos temas, tomándolo como algo aparte de la medicina, ¿no? Sino de la cosa de sobrevida y de la cosa de prevención. Me parece que esa sería una línea interesante de promover. Bueno, hola. Allá nos hacen así, no es si que tenemos que cerrar o que repitamos todo de nuevo. No sé, tan así. Pero la última. ¿Qué consejo nos podrías dar como ex ministra de Salud a nosotros, que tenemos un sistema de salud muy complejo, muy fraccionado, muy segmentado, para lograr articulación
entre los subsectores, involucrar a la comunidad, que creo que también esto que vos hablabas, nos faltó involucrar y responsabilizar a la sociedad para tomar juntos la determinación, por ejemplo, del aislamiento durante la pandemia. ¿Qué consejo nos dejarías? Sí. Sí, bueno, en los próximos 17 segundos, yo creo que definitivamente hay que tener un marco conceptual. ¿Cuál es mi idea de la salud que necesito tener para mi país y ponernos todos de acuerdo basado en eso, sin olvidar a la gente de la comunidad? Dentro de las funciones de rectoría es que las comunidades se apropien de sus problemas de salud y también participen de las soluciones. Entonces creo que hay un poco que ensuciarse los zapatos, ir donde las comunidades, hablar con la gente, darse cuenta en dónde les aprieta y les incomoda el zapato, porque muchas veces lo que nos pasa es que vivimos en una burbuja, en la nuestra, nos desvinculamos de las personas y necesitamos volver a ver a esa gente cara a cara y saber exactamente qué es lo que está pasando, porque no es lo mismo hablar entre nosotros que ir a ver una comunidad y cuáles son los problemas que esa comunidad tiene. Tal vez su mayor problema no es necesariamente vacunación, es que voy a comer hoy. Y si yo no tengo que voy a comer hoy, no me voy a preocupar por una vacuna. Entonces tiene que ser una medicina o más bien una salud pública de cara a la gente, no solamente de cara a los papeles o a las reuniones que a veces nos agobian. Bueno, muchísimas gracias. Un placer.